Martina, vos que sos una mujer que tiene mucha idea de lo que va, a hablar. Martina COP 16. 2052. Martina 20. Yo creo que me gustaría pensar un poco más que el 52, porque yo ya en el 52... Ya está todo el pescado vendido. Ya está todo el pescado vendido. Sí. Ya en el 30... ¿Conocen el reloj? La cuenta atrás de... Sí. ¿No les pone nerviosos? Nos falta poquitito. Me daría ansiedad. Yo lo vi en vivo El reloj. 2 veces y las 2 veces sentí una sensación de desesperación. Explicarle a la gente que capaz que no sabe Existe un reloj que es que no es el biológico. hace la cuenta atrás de cuánto nos queda para el 2030 para minimizar un 50% las emisiones de gas de efecto invernadero para generar que el cambio climático no sea irreversible. Cada vez que veo ese reloj la paso fatal. Al otro día no duermo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de lo siguiente, como introducíamos más temprano, es ¿qué tienen en común? La COP16, la paz y la economía. La gente dice que tiene como dice, mueve la cabeza La para un lado, mueve la cabeza COP16, para el otro. para los que estamos medio mal de la cabeza. Sí. O sea, Ahora le hace Copa. Sí, 16. es la sexta nuestra, no la Claro, 16. o la de No Uruguay. era 16ª Copa de Peñarol, La sino nuestra es la que sexta. Estamos obsesionados, además. es la conferencia de las partes por el convenio sobre la diversidad biológica de las Naciones Unidas. ¿Está? En ella se juntan los 196 países que han firmado este convenio y ahí discuten sobre la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de los recursos, el reparto justo y equitativo de los beneficios. Y bueno, cada COP se hace, de biodiversidad se hace cada 2 años. Y este año le tocó a Colombia, ahora después voy a explicar un poquito más. Y bueno, las metas de esta COP... Estamos escuchando una vocecita abajo del amigo ahí Petro. Va, ahí. No, y estamos viendo bichitos ahora sí. Bueno, Ahora las metas que se tienen que presentar este año en la COP es... hay un nuevo marco que se votó en la COP15, en la anterior, en diciembre del 22, que es el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, que fue de donde fue la última COP, que tiene 4 objetivos y 23 metas. ¿Tá? Y cada país debería presentar una actualización sobre sus estrategias nacionales de biodiversidad a través de estas 4 objetivos y 23 metas. Sí. Solo 35 países de los 196 que forman parte de este convenio presentaron sus planes nacionales de biodiversidad. Repito, solo 35 de los 196. Estamos en ¿Cuáles son las metas, los grandes objetivos, digamos, de la COP15 y donde en la COP16 se deberían haber presentado, digamos, las hojas de ruta para cumplir con estos objetivos? Son conservar por lo menos el 30% de las zonas terrestres, marinas y costeras a nivel mundial. Someter a restauración por lo menos el 20% de cada uno de los ecosistemas de agua dulce, marinos y terrestres degradados, con especial atención a los ecosistemas prioritarios para la conservación. Reducir a la mitad la tasa de introducción de otras especies invasoras conocidas o potenciales. Reducir al menos a la mitad los nutrientes que se pierden en el medio ambiente y al menos 2/3 las sustancias químicas, en particular los plaguicidas, perjudiciales para la diversidad biológica. Eliminar el vertido de residuos plásticos. Minimizar el impacto del cambio climático en la diversidad biológica, contribuir a la mitigación, adaptación y resiliencia a través de soluciones basadas en naturaleza. Y esto no es parte de los objetivos, pero sí que se aumente en 200.000 millones de dólares los flujos financieros internacionales de todas las fuentes hacia los países en desarrollo. Esto es algo que se repite en todas las conferencias de partes de cambio climático y también de biodiversidad. Entonces, Uruguay, ¿creen ustedes que está dentro de los 35 de las 196 naciones que presentaron sus metas? No. Exactamente, no. La última Estrategia Nacional de Biodiversidad de Uruguay fue presentada en 2016 y llegaba hasta 2020. Según el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, quien encabeza la delegación uruguaya en la COP16, Uruguay se encuentra en la primera etapa de un trabajo de actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Pero termina el gobierno. Sí, ya se le va, se le escapa. Es la primera etapa y se va. Tranquilidad. Ellos han hecho muchas cosas que comienzan, o sea, las anunciaron como prioridades,
Y Sí. comienzan a funcionar. al final del gobierno. Bueno, Sí, claro, es una por lógica eso. rara, Es pero una, Calma, es chicha. una estrategia. Sí. Sí, sí. Calma chicha, muchachos. Entonces dice que se encuentra en la primera etapa. Entonces, no llegó a tiempo para presentar sus metas nacionales, pero sí cumplió con presentar las 23 esta semana. O sea, no llega a presentar la Estrategia Nacional de Biodiversidad, pero sí trazó las metas y las presenta en la mismísima COP16. Pero hay un detallecito. Nosotros tenemos un montón de cosas que son estrategias nacionales y que se presentan, pero antes de presentar pasan por una consulta de participación pública. Claro. En una plataforma que nadie conoce de la GESIC, con 0% de Clic. difusión, con 0% de conocimiento por parte de las personas. Sin embargo, hay gente como yo y como un montón de otros loquitos que andamos atrás de estas cosas, que nos enteramos, que participamos y ponemos tiqui, 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 mira, esto no me parece, esto sí me parece. Colectivos... O sea que la estrategia la hizo usted sola. No. No sé, redes Amigos de la Tierra, Sí, la sí, Red sí, Nacional de ONGs Ambientalistas, las comunidades científicas, ¿no? Todos ellos van y hacen aportes en esa plataforma. Bueno, pero ¿qué pacho? Y acá está el problema. Presentó metas que son diferentes a las mismas que presentaron en la consulta pública. Y esas modificaciones no surgen de las contribuciones de las personas que pocas pero participaron Sí. de la consulta pública. Entonces pasa algo, y es que redujeron en un 10% el porcentaje de superficie que quieren proteger. ¿Se acuerdan que yo dije que uno de los objetivos era conservar por lo menos el 30% de las zonas terrestres? Bueno, nosotros habíamos puesto eso. Le llaman el 30 por 30, que para 2030 lleguemos al 30% de áreas protegidas. Bueno, pasamos del 30 al 20. Muy bien, el avión dijo, no, Me mucho, parece un vamos a bajarle montón, un digo, poquito. me parece... Vamos a bajarle un 10 porque... Sí, tal no. cual, es como así, parece un presupuesto, número de sí. escuela, tipo, ta, almacenero, pi, y listo. Vamos a bajar, por las dudas que nos lleguemos, bajamos 20 y ta. ¿Se acuerdan también que dije que se someter a restauración por lo menos el 20% de los ecosistemas? Restaurar por lo menos el 20% de los ecosistemas. Y bueno, y acá en el avión también dijeron, me parece un montón, porque habíamos puesto un 30%. También ahí se había entusiasmado el Ministerio de Ambiente y dijeron, bajar un poco. Y quedó en 17%. No es 20, no es 30, pero lo redujeron un 13%. Sí, Entonces, las metas Y sí. para que pareciera pensado, dijeron, vamos a poner un número Ahí. que no sea redondo, Claro, ¿no? 17,4%. Ta, esto lo pensamos bien, nadie va a discutir. Entonces, Porque bueno. Sí, finalmente, cuando vas a presentar, no debería ser así. No, pero- no debería ser así. Entonces, esas eran las metas de Uruguay. Están las metas mundiales. Uruguay se quería tratar de hacer parte del marco mundial, pero bueno, en el avión Bajó. un poquito los numeritos. Al lado de las turbinas que estaban quemando ahí. Sí. Pero bueno, estos eventos son importantes porque son internacionales y se hablan de muchas cosas y son como una vitrina. Sí. ¿No? Entonces, yo lo quería presentar primero el discurso de Gustavo Petro en la ceremonia de apertura, que me parece que está muy lindo. Así que le pido a nuestro operador que lo pase. Me quedó la idea en la cabeza. He vivido y visto mapamundis y los he volteado una y otra vez de acuerdo con las culturas, de acuerdo con las economías, de acuerdo con la intensidad de la vida, y creo que los taironas y sus descendientes tenían y tienen la razón. Si coloco a China, Indonesia, India, Filipinas a mi izquierda del mapamundi y pongo a mi derecha el África, el Congo, Madagascar, Sudáfrica, entonces quedo en un exacto centro de la biodiversidad planetaria. Somos el centro entre América del Norte y América del Sur. Somos el centro entre China e Indonesia y Madagascar y Europa sin biodiversidad. Quizás podríamos llamarnos el corazón del mundo, porque somos el corazón de la vida del planeta. Y entonces me dijeron los indígenas de la Sierra Tairona que yo era el presidente del corazón del mundo y que nuestra lucha era por la vida. Levantamos la idea de ser una potencia mundial de la vida.
como destino nacional y como humanidad, y con ello nos volvimos mayoría colombiana, descubriendo que la única razón de ser de la humanidad es la vida misma. Es nuestra razón de ser humana cuidar la vida y no destruirla. Por ser la vida inteligente, nosotros, y no la inteligencia artificial muerta, tenemos que usar la energía inteligente para expandir la vida, no para recortarla. Pero parece que hoy vamos con nuestra propia razón de ser. Ante una pregunta como ¿qué afecta mayormente la vida en el planeta? No tenemos que decir nada más que nosotros mismos, la humanidad. Hoy aparece una realidad fantasmal y algo mentirosa. Pareciera existir una humanidad contraria a la vida. Mentirosa porque una humanidad contra la vida es también una humanidad contra la humanidad. ¿Me quedó la idea? Bueno, ahí hablaba Petro y decía que una humanidad contra la vida es una humanidad contra la humanidad. Y hablaba de que, bueno, en su discurso hacía un llamado para reconocer que el propósito de la humanidad debe ser cuidar la vida y no destruirla. La verdad que es un discurso que ahí recortamos 2 minutos y poquito, pero de 18 minutos que vale mucho la pena escuchar. Así que si tienen el tiempo de buscar el discurso de Gustavo Petro, la verdad que vale mucho la pena. Y va en esta línea de que hablábamos recién con Pablo Trovo, ¿no? Esos discursos que buscan ampliar la mirada y por más Petro habla mucho del corazón del mundo, el corazón de la biodiversidad, de que si se pone en el centro de América del Sur y América del Norte, Colombia está allí, pero lo que está allí también es el centro de algo muy importante que luego hablaba la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, quien preside la conferencia de las partes por ser la sede. Y ella hablaba de algo muy particular, ¿no? Petro hablaba de paz con la naturaleza, que es como el título de esta COP. Y Susana Muhammad hablaba de los 60 años de conflicto armado que vivió Colombia y que no les dejaba prestar apreciar y prestar atención a la diversidad ecológica que tenía su país. Y hablaba del dolor insufrible de la guerra, del conflicto, de la masacre, del genocidio, que también ocurrió de un país que busca con un respiro consolidar esa paz. Y para lograr esa paz nos hemos dado cuenta que no se puede consolidar en el territorio sin la inclusión de la diversidad, sin la inclusión de los saberes específicos y sin hacer también paz con la naturaleza. Entonces ahí nos preguntamos, ¿qué tiene que ver la paz con la naturaleza? La paz con la naturaleza y... Bueno, ahí yo me puse a pensar en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que habla de que América Latina es uno de los continentes donde es más peligroso ser un defensor de los derechos humanos y defensor de los derechos de la naturaleza. Tan solo en 2023, 126 personas defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente fueron asesinados en América Latina y... Además, el país más afectado por esto fue Colombia, donde los asesinatos de personas que defienden el medio ambiente y los derechos humanos aumentaron a 34 en 2023 frente a los 26 que se dieron en 2022. La suma acumulada desde 2016 hasta la fecha es de 248 líderes ambientalistas. El siguiente país más mortal para las personas defensoras fue Brasil, con 10 casos, México con 4, Guatemala, Honduras y Perú con 3, 2 y 1 respectivamente. Y voy a decir algo acá, ni Brasil ni México se presentaron en la COP16. Lula, bueno, alegando este accidente doméstico que tuvo. Que sirvió para todo. Que sirvió para todo. Y Claudia Sheinbaum, que tiene un discurso muy fuerte en temas de cambio climático, porque ella es responsable fue responsable de la parte de México del informe para el cambio climático. Para la conferencia de las partes de biodiversidad no hizo presencia, lo que a mí me parece bastante preocupante, ¿no? Porque México es un país megadiverso que pierde mucha diversidad debido a la explotación de ciertos recursos naturales
y que además está teniendo problemas tremendos por culpa del calentamiento global en sus playas, en sus costas, por el tema de eso, de los blooms de sargazo, ¿no? Entonces, la biodiversidad es un tema que le debería preocupar a México, claro, y que nos debería preocupar a todos nosotros. Martina, porque me quedé pensando, viste, que uno va conectando con los puntos, sí, que cada uno presta más atención a veces. Y vos hacías esa pregunta de qué relación tiene la paz con la biodiversidad, ¿no? Entonces yo me preguntaba, mientras vos ibas hablando y poniendo estos datos, ¿cómo impacta, por ejemplo, una guerra en los aspectos de la biodiversidad? O incluso ni siquiera llegando a tanto como son los ensayos nucleares, ¿no? Que supongo que deben ser de una dimensión muy importante y agresiva para el ambiente, ¿no? Creo que en menos de un mes tuvimos 2 ensayos nucleares de potencia, ¿no? Sí. El ensayo nuclear de la OTAN y el ensayo nuclear de Rusia. Entonces, nada, simplemente como colocar eso como pregunta más que nada, y no es ni siquiera para responderla hoy porque capaz que es un tema más específico, pero sí, al menos en esto que vos colocabas de la paz y la diversidad, que creo que tiene mucho y ahí hay muchas cosas, porque digamos que hay muchas interconexiones. La vida depende de las condiciones ambientales, y si nosotros estamos constantemente como humanos, la humanidad, cambiando esas condiciones ambientales, ya sea para expandir nuestras ciudades o para avanzar territorialmente sobre comunidades o para hacer ensayos nucleares, en lugares que a veces hay un discurso muy común que dicen, bueno, hay desiertos. Lo que algunos llaman desiertos es porque no pueden apreciar la diversidad biológica que existe en ese lugar. En el desierto de Sahara hay vida. En la Antártida, por más que vos veas y sea todo blanco, hay vida. Y hay vida específica en esos lugares. Entonces, proteger la biodiversidad en esos lugares donde muchas veces dicen desiertos, también le están quitando el valor geopolítico a algunos lugares a propósito. Porque los despojan de la vida no humana y los despojan muchas veces de la vida humana. Porque hay tribus que son nómades, que conocen los ciclos hídricos de esos lugares. Entonces se escogen o tundras o estepas o pastizales o bueno, el desierto de Sahara para hacer distintos tipos de ensayos, o islas en lugares remotos del océano, y después terminan tenemos problemas en la diversidad oceánica, se cambia el pH del océano, eso mata vida, porque el que no se adapta se muere. Claro. Entonces, yo también quería hablar un poco de qué tiene que ver estas vitrinas que son las COP, y no solo pasa con las COP de biodiversidad, también pasa con las de cambio climático, donde hay 2 zonas. Está la zona azul, que es a donde van todos los países y van los países firmantes de los convenios, y después están las zonas verdes. ¿Qué son las zonas verdes? Son esas zonas donde se concentran las empresas y las organizaciones de la sociedad civil. Y se dan distintas presentaciones como la Feria de Economía para la Vida, o pero muchas veces en esas zonas verdes, tanto el gobierno como las organizaciones sociales, como las ONG o las empresas, pierden un poquito de la visión crítica que mostrábamos al principio, tanto de Pedro como de Susana Muhammad, y se convierten en actores activos que validan un poquito la privatización de la naturaleza y la mercantilización de la naturaleza. De eso les quería hablar un poquito. Porque, por ejemplo, Susana Muhammad, a diferencia del discurso que les leí hace un ratito, después hablaba dirigido a estas personas de la zona verde, digamos, que es la zona donde se concentran otro tipo de poder, y decía que ella quiere traducir el portafolio quiere hacer un nuevo pacto financiero que potencie las oportunidades que surgen del cuidar la naturaleza, y decía que ese portafolio debe tener 3 monedas: la biodiversidad, el carbono y las divisas fuertes. Eso permite que se incluyan, y ya lo hablé cuando hablé de los bonos verdes, que se incluyan, instrumentos bastante complejos de entender en cuestiones que no se pueden mercantilizar. Yo ya hablé de los bonos verdes, pero para repasar, Uruguay tiene un bono soberano atado a 2 indicadores de biodiversidad, uno de ellos, y el otro de gases de efecto invernadero. El de biodiversidad, yo había explicado que era sobre el bosque nativo, cuando en realidad
nuestro principal ecosistema es el campo natural. Nosotros hemos perdido sistemáticamente campo natural y en el informe de la OPIPA del 2023, obviamente que el bosque nativo se mantiene porque es digamos, es un indicador engañoso, porque es marginal, es el 5,8% de nuestra biodiversidad, el bosque nativo. Sin embargo, el pastizal representó durante mucho tiempo casi el 80% de la superficie de nuestro territorio y ha perdido una cobertura de un 20% entre 1985 y 2022. ¿Por qué? Por el avance de los monocultivos de verano, de invierno, como la soja, el trigo, el arroz, y también por la forestación. Entonces, el problema radica que muchas empresas utilizan estos tipos de bono verde o estos tipos de mecanismos financieros, y por eso también les quería decir que tiene que ver la COP con la economía, para, digamos, seguir acumulando capital, expandir las operaciones, a pesar de los daños ambientales que causan. A veces causan daños ambientales y los compensan cuidando un pedacito de selva. O comprando árboles en Chile y en Uruguay que en realidad son árboles forestales, no son árboles que cuidan la biodiversidad. Entonces, al enfocarse en ese valor monetario se desatienden los beneficios ecológicos esenciales como la biodiversidad, la regulación climática, y eso favorece la extracción indiscriminada y la desigualdad que lucran las empresas pero afectan a las personas. Esa mercantilización es la que además lleva a producir, y esto es que tiene que ver con la paz, Sí. que se produzcan asesinatos de los líderes que luchan por los derechos humanos y derechos de la naturaleza en América Latina. Porque muchas veces los líderes en Colombia están evitando que entre, no sé, una minera a la selva. En Ecuador, que entre la Codelco, la empresa minera de Chile, que ingrese al valle de Intac, que es un valle que es un bosque precioso, pero ahí hay mucho cobre. Entonces Codelco quiere entrar ahí. En Palo Quemado, en Ecuador, también hace días que están gaseando, baleando a activistas de derechos ambientales porque están protegiendo una zona porque quiere entrar una minera canadiense. Y así sucesivamente. En Chile, el sur de Chile, han corrido a los mapuches para plantar árboles. Entonces, esto es importantísimo porque nosotros pensamos que estas cosas no pasan y que la biodiversidad no tiene nada que ver con los derechos humanos, que no tiene nada que ver con la economía, que no tiene nada que ver con un montón de estas cosas. Pero bueno, hay una cuestión que decimos, bueno, pero en Uruguay no pasa. Bueno, capaz que no matan. No matan activistas ambientales, estamos todos vivos, somos todos felices, digamos. Bueno, pero lo que nos pasa sí es que se incumple la normativa, se ignoran los aportes de estos militantes. Y hay una señal más bastante negativa en Uruguay, que es que el Ministerio de Ambiente a todas estas conferencias lidera la delegación, pero siempre es acompañada por el Ministerio de Relaciones Interiores y el Ministerio de Ganadería, debido a que es un reclamo permanente de la Asociación Rural del Uruguay que estos dos ministerios sean los que tengan la mayor injerencia en los temas ambientales del país. Entonces imagínense, si esos dos ministerios son los que tienen mayor injerencia en nuestros recursos naturales estratégicos y no el Ministerio de Ambiente, imagínense, obviamente, sí, que estaríamos perdiendo... El sesgo. Estaríamos perdiendo un poco el sesgo. Y bueno, a mí me parece que hay que prestarle un poco más de atención a estos eventos internacionales, donde Uruguay se presenta como un buen alumno, digamos, cuando en realidad estamos lejos de ser un buen alumno, que además Uruguay no escucha a su sociedad civil organizada, si bien no la mata, no la escucha, ni a la comunidad académica a la hora de tomar decisiones. Muchas veces las posturas reflejadas son las de los poderes económicos con los costos y riesgos que esto implica, y allí termina mi columna. No, maravilla. Excelente. No. Bueno, ¿hacemos una pausa? Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Felicitaciones. Muchas gracias.